Muy buenas, mi nombre es Jody Haslea Concha Montoya, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto. El tema que vamos a tratar el día de hoy pues son paradigmas e incompetencias de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa pues principalmente hacen parte 4 paradigmas que desde sus inicios compiten por ser aceptados como pues el paradigma que se seleccione principalmente como guía para elaborar un informe y también como marco que conduzca todo proceso de investigación, especialmente en las investigaciones que utilizan un enfoque cualitativo. Estos 4 paradigmas principalmente son positivismo y sus versiones pospositivistas, lo que es la teoría crítica, posturas ideológicas y constructivismo. El uso tanto de métodos cualitativos como cuantitativos puede ser apropiado para cualquier paradigma de investigación. De hecho, las cuestiones de métodos son secundarios frente a las de un paradigma. El objetivo de la ciencia es la predicción y el control de los fenómenos naturales. Además, existe, de hecho, una gran variedad de modelos matemáticos y estadísticos. Finalmente, existe la convicción muy extendida de que solo los datos cuantitativos son válidos en última instancia o los únicos que poseen alta calidad. Se dice que fue John Stuart Mill, desde 1843 a 1906, el primero en exhortar a los científicos sociales a que emularan a sus primos más antiguos y duros, con la promesa de que si seguían su consejo estos campos madurarían rápidamente y se emanciparían de los límites filosóficos y teológicos que los restringían. Los científicos sociales se tomaron muy en serio este consejo a un grado que probablemente se sorprenderían al mismo Mill si viviera hoy en día. También por otras razones eran los nuevos muchachos del barrio. Si la cuantificación podía llevarlos a la culminación que prometió Mill, vendrían acompañadas de un estatus y un poder político que rendiría grandes beneficios a los nuevos practicantes. Así pues, la limitación podría llevar tanto a tener una mayor aceptación como un conocimiento más válido, como las críticas heredada. Sin embargo, en años más recientes han surgido fuertemente contracorrientes oponiéndose a la cuantificación. Se han dado principalmente dos formas de críticas: una interna al paradigma convencional, es decir, en los mismos términos, aquellas suposiciones metafísicas que definen la naturaleza de la investigación positiva, y una externa, es decir, en los términos de aquellas suposiciones que definen a los paradigmas alternativos, que parecen exigir no solo una reconsideración de la utilidad de los datos cuantitativos, sino que además ponen en entredicho a las mismas suposiciones en la que se han basado la superioridad supuesta a la cuantificación. Hola chicos, mi nombre es Jenny Ruiz. Les voy a presentar las críticas extremas en el extraparadigma. Podemos hablar que los problemas entre paradigmas se ofrecen un gran desafío a la metodología convencional, pero pueden eliminarse o aminorarse con un mayor uso de los datos cualitativos. Muchos detractores de la mirada recibida conforman con detenerse en ese punto. Por lo tanto, la mayoría de las recomendaciones sobre aportes cualitativos se han limitado a una reconciliación solo a nivel de métodos. Pero los críticos han propuesto por el paradigma alternativas han creado un desafío aún mayor, que incluye no solo la evaluación de los enfoques, sino también ajustes fundamentales en las suposiciones básicas que guían toda investigación. Su rechazo de perspectiva heredada pueden justificarse bajo una serie de elementos bien asentados. Podemos decir que la carga teórica de los hechos
Podrían ser los acercamientos convencionales a la investigación que involucran la verificación o clasificación de hipótesis. Presuponen la independencia de los lenguajes teóricos y de observación. Si una investigación ha de ser objetiva a la hipótesis, deben plantearse de manera independiente a la forma en que se reúnen los datos necesarios para su comprobación. Pero ahora parece que han quedado establecido más allá de cualquier objeción que las teorías y los hechos son bastante independientes, es decir, que los hechos solo se dan dentro de algún marco referido. Esto pone en tela de juicio una suposición fundamental de la perspectiva heredada. Si las hipótesis y observaciones no son independientes, los hechos solo pueden verse a través de una ventana teórica a la objetividad queda seriamente cuestionada. La falta de determinación de una teoría. Este problema también es conocido como el problema de la inducción. Los hechos no solo están determinados por la ventana teórica a través de la cual se buscan, sino que a su vez distintas ventanas teóricas pueden estar igualmente sustentadas por una misma serie de hechos, aunque podría ser posible, dada una teoría coherente, en deducir qué hechos son los que deben existir. Nunca posible solo la teoría inclutable. De hecho, esta dificultad la que llevó a los filósofos como Popper en 1968 a rechazar a la idea de la verificación de teorías en favor de la idea de comprobar la falsedad que darán a sustentar con absoluta certeza la teoría de que todos los cisnes blancos basta un solo cisne negro para comprobar por completo su falsedad. De este modo, la posición histórica de que la ciencia puede que sus métodos conversen finalmente en la realidad real que queda en entredicho. La carga de valor de los hechos, así como las teorías y los hechos, no son independientes, tampoco lo son valores y los hechos. En realidad se pueden argumentar que las teorías son asimismas afirmaciones de valores. ¿Qué son los paradigmas de investigación? Los paradigmas de investigación son conjuntos de creencias las cuales guían a los investigadores sobre qué es legítimo estudiar, cómo hacerlo y qué tipo de conocimiento se puede obtener. Son como los lentes, porque pues a través de ellos se puede observar la realidad y se definen las reglas del proceso de investigación. Estos paradigmas se construyen a partir más que todo de tres preguntas. Una sería una pregunta ontológica, que es básicamente qué es la realidad. Se refiere como a la naturaleza del mundo, como realidad objetiva e independiente pues, de cada percepción. Otra pregunta sería una pregunta epistemológica. ¿Cómo podemos conocer la realidad? Se centra en la relación entre quien investiga y lo que se investiga. Si se cree que existe una realidad objetiva, entonces el investigador debe mantenerse neutral y distante para conocerla sin influir en ella. Y la última pregunta sería una pregunta metodológica, que es ¿cómo investigamos esa realidad? Se trata de los métodos que se usan para investigar, dependiendo de las respuestas a las preguntas ontológicas y epistemológicas. Un investigador puede optar por métodos cuantitativos, como encuestas y estadísticas. Si busca objetividad y cualitativos, como entrevistas y observaciones, si reconoce que la realidad es más subjetiva y dependiente de cada contexto. Por último, ¿por qué es importante entender los paradigmas? Porque cada paradigma lleva distintas formas de investigar y entender al mundo. A lo largo de la historia, algunos paradigmas han sido más adaptados que otros, pero las críticas han permitido desarrollar nuevas formas de investigar que consideran tanto objetividad como la subjetividad. Entonces, como veníamos diciendo, los paradigmas son creencias que creemos que son verdaderas y no son verdaderas. En ellas también existen las creencias limitantes. Las creencias limitantes son algo que nos implantaron en nuestras creencias. Por ejemplo, cuando nuestros hijos o los niños le preguntan a la mamá,
cómo nací yo. Entonces, ellas sorprendidas normalmente les comentan el cuento de la cigüeña. No, hijo, tú viniste, caíste del cielo, te recogió la cigüeña y te trajo a casa. ¿Sí? Al fin de cuentas son creencias falsas. Estas mismas creencias lo que hacen es limitarnos, destruirnos, sabotearnos. Entonces ya tenemos que aprender a identificar estas creencias, qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿sí? Entonces, como les comento, nos han venido con estas ideas o esta información en el transcurso de los años. Nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro entorno, nos han venido comentando toda esta información, o nos han compartido esa información, y lo que hacemos nosotros es coleccionarlo y crecer con ellos. Buenas noches. La ontología, comúnmente llamado realismo ingenuo, se centra en el estudio de la existencia del ser y de la realidad, impulsada por leyes, mecanismos naturales inmutables. Por otro lado, la epistemología es la que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investigación, los fundamentos, límites, métodos, validez del mismo. La metodología experimental y manipuladora son las preguntas o hipótesis presentadas de forma de proposiciones y se sujetan a una prueba de verificación empírica. Tenemos que ningún investigador debe dedicarse a investigar sin tener claramente cuál es el paradigma. Muchísimas gracias por su atención prestada el día de hoy.